¿Qué son patrones negativos de conducta? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 9 de la serie Patrones Negativos de Conducta. Ya saben que los patrones negativos de conducta se refieren a las fallas en su comportamiento o a la falta de empatía emocional para interrelacionarse con otros debido a que ha pasado por etapas negativas en su proceso de desarrollo humano. En otras palabras, desarrollará esos patrones negativos de conducta debido a que ha visto, oído y aprendido o ha tenido experiencias no buenas o incorrectas durante su crecimiento, es decir, ha tenido malos ejemplos durante su niñez. Si alguien tiene una limitación en su formación educativa, es muy probable que igualmente desarrolle un mal hábito en su forma exterior de comportamiento. Sin embargo, hay quienes no han tenido acceso a estudios superiores y aún así no tienen malos modales porque han crecido en un ambiente propicio donde han podido aprender a comportarse. Hermano, si no pasa por todo el proceso normal en su crecimiento, no solo significará que ha dejado de vivir una etapa en su vida. Debido a ello, podría igualmente desarrollar un patrón negativo de conducta. Hay muchos malos hábitos que incluyen este aspecto de reglas de educación. Muchas veces, estos patrones negativos de conducta son producto de esa falta de formación en su niñez en lo que respecta a buenos modales en diversas áreas de su vida. Igualmente, pueden presentarse en su parte emotiva o empatía, es decir, en su falta de capacidad para ponerse en el lugar de los demás o sentir lo que ellos sienten. Hermano, debería tener en cuenta los sentimientos de los demás. Sin embargo, muchas veces no lo hace. Para la gran mayoría, les es más fácil juzgar y criticar solo en base a apariencias o a ciertas actitudes. No obstante, puede ser que el corazón de los que usted critica sea diferente de lo que ve exteriormente. Quizás sus actitudes no reflejen su corazón o viceversa. Hay quienes reaccionan de diferente manera en función de su corazón. Depende de cada uno. Sin embargo, hay quienes creen saber lo que sienten otros solo por sus rostros o su comportamiento. Hermanos, les estoy compartiendo este patrón negativo de conducta que tiene que ver con su capacidad de ponerse en el lugar de los demás y su aptitud para discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque no lo crea, aún entre los cristianos hay quienes no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Hay algunos que llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Hermano, si quiere discernir en forma exacta de acuerdo a la palabra, deberá llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Si alcanza madurez espiritual, y no me refiero a los años que tiene de cristiano, sino a que haya llegado al cuarto nivel de bondad, podrá discernir entre lo bueno y lo malo. No obstante, antes de llegar a este cuarto nivel, no lo podrá hacer en forma precisa. Claro, lo podrá hacer en cierta medida. Sin embargo, habrá ocasiones en las que podrá juzgar equivocadamente algo bueno como malo. Sí, hermano, no poder diferenciar entre lo bueno y lo malo también es un patrón negativo de conducta. Igualmente, lo es su falta de fuerza de voluntad y dominio propio para vivir conforme a la palabra de Dios y su falta de determinación para llevar a cabo lo que ha decidido. Podrá llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto solo si se despoja uno a uno de esos patrones negativos de conducta. Hermanos, hasta ahora les he compartido cómo se forman estos patrones negativos de conducta y les he dado varios ejemplos de ello. Hemos visto los modales que deben guardar en la mesa cuando come y cuando habla, sus actitudes y forma de comportarse al interactuar con otros, al igual que su manera de vestir. Hermano, su comportamiento podrá incomodar a otros. Por ejemplo, expeler saliva o hacer muecas al hablar. No sé cómo piensa la gente en la actualidad. No obstante, al menos hasta los años 80, señalar a alguien con la mano o el dedo era de mala educación. Igualmente, no sentarse en forma adecuada frente a personas mayores o sentarse con las piernas cruzadas
cuando habla con alguien de mayor rango, no estar vestido apropiadamente y ser desordenado en su vida, todos esos son patrones negativos de conducta. Hermano, deberá saber comportarse frente a sus mayores. Hay ropa que debe usar en casa, en familia, mientras que hay otra que deberá usar para salir. No deberá ponerse cualquier ropa cuando tiene una reunión oficial con alguien de mayor jerarquía que usted. Otro pésimo hábito es no estar listo cuando se va a salir a una reunión previamente concertada. Hay quienes tienen la mala costumbre de dejar todo para el último minuto. Otro mal hábito es no recordar lo que ha prometido o a lo que se ha comprometido. Esto lo vemos a diario. Personas que no cumplen con su palabra. Igualmente, no querer entender el punto de vista o la opinión de los demás, es decir, tener un corazón cerrado y obstinado, es otro patrón negativo de conducta. Si comprende y acepta las opiniones de otros, usted transmitirá paz y sabrá escoger sus palabras para no ser hiriente con ellas. Así, su corazón se ensanchará y será un vaso de honra. Podrá aceptar a los demás y estará en paz con todos. No obstante, si no ensancha su corazón, no podrá estar en paz con los demás y más bien causará problemas. Si no puede aceptar y entender a otros, eso significará que tiene un corazón pequeño y mezquino. Sin embargo, si ensancha su corazón, podrá comprender y aceptar a los demás tal y como son, y podrá hacerlo con los que son aún más difíciles de aceptar por los otros. Eso querrá decir que su corazón se ha ensanchado. Dígale a la hermana o al hermano que está a su lado: creo que el reverendo está hablando de usted. Si ha grabado estas prédicas en su mente y, al menos, ha intentado llevarlas a la práctica, le puedo asegurar que su vida debe haber experimentado un cambio de 180 grados. ¿Cuántos dicen amén? Les cuento algo. Un día en mi casa estaba conversando con algunos hermanos acerca de una joven estudiante. Les dije que creía que pertenecía al grupo de adolescentes, pero inmediatamente me corrigieron y me dijeron que ya estaba en el primer año de la universidad. Se atropellaban por interrumpirme sin haberme dejado terminar lo que quería decir. Lo que en realidad quería decirles es que ella había pertenecido al grupo de jóvenes adolescentes y que había sido presidente y líder de ese grupo. Solo deseaba preguntar por su nombre. No obstante, apenas abrí la boca, me interrumpieron para decirme que ya había ingresado a la universidad. Hermano, si no graba estas prédicas en su corazón y en su mente, seguirá teniendo esos patrones negativos de conducta en su vida diaria. Bueno, el asunto es que estaba buscando a esta joven porque me había impresionado su forma de orar. Ella estaba ubicada en el lugar designado para los estudiantes. Al observarla por la pantalla, pensé que su postura al orar era perfecta. Poco después, al llegar a la iglesia, pregunté por ella y me informaron que era presidenta de la Asociación de Jóvenes Señoritas. Cada vez que la veía orando, lo hacía en forma perfecta y siempre en el mismo lugar. Por eso quise saber quién era. Y fue en ese momento que me dijeron que era líder de las jóvenes. Y ahí entendí por qué era líder y no una hermana más de la congregación. Intenté recordar su nombre, pero no me fue fácil. Su nombre es Eunji Kim. No es un nombre difícil de recordar, pero no lo pude hacer correctamente hasta que me acordé que una hermana que sirve en mi casa tiene el mismo nombre, pero, claro está, no el mismo apellido. Como les decía, no importa las veces que puede escuchar esta prédica, no le será de utilidad alguna si no la lleva a la práctica y corrige su comportamiento. Hermanos, ya les he compartido que una muestra de buenos modales es escuchar a una persona hasta que termine de hablar. No obstante, aún hay algunos que me interrumpen cuando hablo sin dejarme finalizar la idea.
Solo le tomará unos cuantos segundos esperar que la otra persona termine de hablar. Pero hay algunos que no pueden controlarse. Hermano, si usted cree que estas cosas no tienen importancia, entonces jamás podrá cambiar y seguirá siendo el mal educado o la mal educada de siempre. Les voy a compartir algo. Sin embargo, antes de empezar, deseo pedir a los que nos visitan por primera vez que no se sientan aludidos por lo que voy a decir, ni se crean obligados a hacer lo que voy a compartir con los hermanos que ya son miembros de esta iglesia. No es mi intención incomodarlos. En la oficina pastoral de la iglesia presta servicio un diácono que hace poco tuvo un accidente automovilístico en el cual su coche quedó casi destruido. Como pueden apreciar en la foto, el carro estaba bastante dañado. Chocó contra un camión recolector de basura. No bien me enteré del accidente, me pregunté, ¿por qué le puede haber sucedido esto al diácono si está trabajando en la oficina pastoral y vive por la palabra de Dios? En ese instante recordé que tenía un carro de color negro, así que le pregunté por qué había comprado un carro de ese color y me respondió que su hermano se lo había obsequiado. Apenas escuché esto, supe que ese choque había sido una advertencia de Dios. Y justo ayer me dijeron que el hermano que le había regalado el auto negro al diácono también había chocado en su auto igualmente de color negro. Ahora bien, aquí viene lo importante. Hace más o menos un mes, este diácono había soñado conmigo y en ese sueño él me contó que yo le había preguntado por qué había comprado un carro de color negro en vez de uno de color blanco. ¿Se imaginan? Este hermano me dijo que yo se lo había advertido en sueños. Debe haberse sentido terrible luego del accidente. Así que decidió cambiarlo hace un mes, pero no lo había hecho todavía y le sucedió ese accidente. Al oír esto, di gracias a Dios. Y es que si ese mismo accidente le hubiera sucedido al hermano menor del diácono, tal vez hubiera resultado gravemente herido porque no tiene una fe firme. Como el diácono sí tiene un buen nivel de fe y ama a Dios, Dios lo pudo proteger y no resultó herido en el accidente, a pesar que el carro había quedado totalmente destrozado. Además, la compañía de seguro le compensó por la pérdida del auto debido a que el choque no había sido culpa suya. Así pudo adquirir otro carro nuevo, pero esta vez se aseguró que fuera de color blanco y además recibió $1,000 de compensación. Bueno, hoy el diácono me trajo su flamante coche nuevo de color blanco para que orara por él. Su hermano también vino a verme, así que le pregunté por qué, habiendo tantos colores para escoger, tuvo que elegir el negro, justo el que desagrada a Dios. Y le pregunté si yo había orado por su coche y me dijo que no. Yo sé que algunos hermanos tienen carros de color negro. Entre ellos hay algunos líderes. Les digo algo, si algún hermano se compra un auto de color negro, no me lo trae para que ore por él. Me trae solo las llaves y no me muestran el coche. Ya saben por qué, ¿cierto? Porque se sienten tristes por haber tenido que comprar un carro de color negro. Y como tienen ese remordimiento de conciencia, no lo traen. A otro hermano que tenía un auto de color negro, le pregunté por qué no me había pedido que orara por su coche. Me respondió que sentía vergüenza y que por eso solo me había traído las llaves. Y le pregunté si acaso no sentía la misma vergüenza y tristeza con Dios. Y añadí que la Biblia claramente señala que a Dios no le agrada el color negro. Hermanos, la verdadera fe, la fe espiritual, se muestra en todas las áreas de su vida, aún en las más pequeñas. Si en verdad ama a Dios, nunca hará algo que pueda desagradarle. No obstante, debo agregar algo.
Hay hermanos que aún usando algo de color negro saben el secreto para que Dios los bendiga. Hay muchos que son empresarios y hombres de negocios exitosos porque muestran en sus hechos y acciones que son dignos de ser bendecidos por Dios. Y es que saben sembrar en sus diezmos y ofrendas de forma sobreabundante y lo hacen constantemente, no solo una vez. Hay muchos que ahora diezman más de $2,000 al mes y a estos Dios sin duda los bendecirá abundantemente. Sin embargo, en mi opinión, si alguien hace algo que a Dios le desagrada, no podrá decir que ama en verdad a Dios ni que tiene un buen nivel de fe. A pesar que no es fácil para mí, tengo que decir esto porque no quiero que hagan algo que desagrade a Dios. Si tiene el nivel de fe necesario, de una u otra forma Dios se lo va a advertir. No obstante, si no tiene fe, Dios no lo hará. ¿Saben por qué? Porque usar algo de color negro no es pecado. Repito, usar algo de color negro no es pecado. Sin embargo, ahora al menos ya saben que ese color no le agrada a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podrá hallar los colores que se usaban en el templo de Dios para los diferentes utensilios, ornamentos, etc. Y se percatará que jamás se usó el color negro. Una pregunta, ¿cuál es el color opuesto al negro? El blanco, ¿cierto? Usualmente se usa el negro para representar la oscuridad y al diablo, y el blanco siempre se usa para simbolizar a Dios y a las cosas divinas. La Biblia nos dice que en el cielo llevaremos vestiduras blancas como el lino fino. Igualmente menciona que los ángeles siempre llevan vestimentas blancas. Ahora bien, cuando los mensajeros del infierno se presentan, siempre llevan ropas negras, y el color negro es lo opuesto al blanco. Hermanos, ¿recuerdan que cuando realizamos nuestro primer servicio de avivamiento en 1985, Dios ya nos había dicho que no debíamos usar el color negro en nuestros afiches o pósters? Y en esos afiches o banners que poníamos frases o textos como servicio de sanidad y milagros, etc., Dios nos dio los colores que debíamos de usar tanto para las letras como para el fondo de las pancartas, pero fue tajante en no usar el color negro. Y desde esa fecha, cada vez que hemos mandado hacer afiches, sea a nivel nacional como en el extranjero, hemos evitado el color negro. Por favor, no tomen esto a la ligera. Si tienen fe, si desean en verdad agradar a Dios en todo, recuerden lo que les acabo de decir. Los que desean llegar a la roca de la fe también deberán tener presente esto. Ahora bien, como saben, hay muchos trajes o ternos para caballeros que son de color negro. A veces uso ternos de color azul marino. No obstante, últimamente estoy evitando en lo posible hacerlo. ¿Saben por qué? Porque es oscuro y de lejos se puede confundir con el negro. Por esa razón, evito usarlos. Y si lo tengo que hacer es porque no lo puedo obviar. Únicamente cuando viajo al extranjero y tengo que asistir a una cena formal, me pongo ese color de terno. Pero, repito, en lo posible trato de no hacerlo. En el santuario de Canaán no habrá nada que se asemeje al color negro. Todos los colores en ese santuario serán colores celestiales, claros y brillantes. Con esto no quiero ofender a los que ahora usan algo de color negro.
Hermanos, solo me limito a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por cierto, los que nos visitan por primera vez no se sientan aludidos ni obligados por esto. Sin embargo, creo que los que ya tienen un buen nivel de fe obedecerán la palabra de Dios. Pero que quede bien claro que Dios no lo va a castigar por usar ropa o algo de color negro. No obstante, si quiere llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, deberá elegir. Así que no tome esto a la ligera. Cuando estuve en Israel, les dije a los pastores que a Dios no le gusta el color negro. Poco después me enteré que ellos se habían deshecho de todo lo negro que tenían en sus casas. En obediencia a lo que les había compartido, se deshicieron de su ropa de color negro. Incluso en Israel obedecieron lo que les dije. La pregunta es, ¿han hecho ustedes lo mismo? Lamento si usted nos visita por primera vez o si está viniendo a esta iglesia por unos pocos meses. No obstante, no es mi palabra la que les estoy compartiendo, sino es la palabra de Dios. Así que acepte lo que les voy a compartir con una mente abierta y cuando crezca en su nivel de fe, podrá escoger el color de su ropa y demás cosas de acuerdo a lo que más agrada a Dios. Ahora bien, quiero ser muy claro en esto. Dios no lo va a castigar por usar ciertos colores, pero en este caso se trata de, en todo, saber elegir lo que más agrada a Dios. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y quien es justo y honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Los animo a que no tomen a la ligera esta serie de prédicas pensando que todo esto es superficial y no importante. Más bien, recuerden estos mensajes y pónganlos en práctica y verán cómo su vida va a cambiar para bien. Es mi deseo y oración que todos ustedes lleguen a ser perfectos tanto espiritualmente como en su comportamiento. Continuando con la última prédica, hoy abordaremos otros patrones negativos de conducta que tienen que ver con su forma de pensar. Cuando sirve en iglesia, podrá corregir todos esos malos hábitos si se esfuerza por ver, oír y aprender lo que requiere para cambiar su forma de ser. Ya les he dado este ejemplo anteriormente. Suponga que alguien está haciendo algunos afiches, folletos, etcétera, anunciando un evento que se va a realizar en la iglesia. Y de acuerdo a su criterio, los ha elaborado de la mejor forma usando la mejor combinación de colores para ello. Sin embargo, alguien que tenga mayor experiencia en este tipo de labor podría hacerlo mejor. Lo que quiero decir es que hay un límite o tope que fija la experiencia y el conocimiento que cada uno tiene en cierta materia o labor. Siempre habrá alguien que lo haga mejor que usted. Por eso, no deberá pensar que la combinación o diseño que ha elaborado es el mejor. Podrá haber uno mejor o incluso mucho mejor que el suyo. Y si, por ejemplo, la primera hermana que ha presentado la primera idea piensa que su propuesta debe ser la elegida, eso será también un patrón negativo de conducta. Hermana, siempre consulte la opinión de otros. Debe tener un criterio amplio y continuar aprendiendo para mejorar. Les voy a dar otra ilustración. Suponga que una hermana ha sido ama de casa por muchos años. Aún así, podrá aprender algo más de otras hermanas amas de casa. Por ejemplo, al servir una gaseosa, podrá hacerlo en un vaso de uso corriente o lo podrá hacer en un vaso bonito con grabados y usando un plato y una servilleta. Si recuerda lo bueno que ha visto en otros hogares, restaurantes o revistas y lo aplica en su hogar, le será de gran utilidad. Podrá tener estos patrones negativos de conducta o malas maneras si jamás ha visto ni oído sobre la forma en la que debe ordenar una mesa, el orden en el que debe colocar los cubiertos o los platos que debe usar para cada comida. Dependiendo a quién esté atendiendo, deberá variar su forma de hacerlo. Entre amigos, es normal servir el café en una taza. Sin embargo, si le sirve a alguien de mayor jerarquía, será más apropiado que ponga la taza sobre un plato y con una servilleta. Cuando trata con autoridades o invitados especiales, deberá atenderlos con mayor cuidado.
Por ejemplo, si le sirve una taza de café a alguien mayor, no deberá alcanzársela sosteniéndola por el asa. Al servirla, deberá ofrecer el asa a la otra persona para que la pueda tomar. Como este simple ejemplo, existen malos hábitos que se manifiestan de diferente forma, pero que son difíciles de identificar y aceptar por las mismas personas. Es más correcto sostener una taza con ambas manos. No obstante, hay quienes lo hacen con una sola mano. Hay maneras para ofrecer algo a alguien de mayor posición o de mayor edad. No deberá hacerlo de cualquier forma. También hay una manera educada para salir de una reunión o ambiente. A veces lo podrá hacer dando la espalda a los demás, pero habrá otras ocasiones en las que deberá retroceder no dando la espalda. Si no aprende estas formas educadas de comportamiento, no las podrá poner en práctica. Por eso se comportará en forma ruda y tosca, y lo peor es que no se dará cuenta de ello. Por ejemplo, suponga que le está sirviendo café a unos invitados y pone el azúcar en un depósito muy fino pero muy grande, y lo hace por consideración a ellos. También lo puede hacer porque hay muchos convidados y tal vez algunos de ellos pueden usar más azúcar que otros. Sin embargo, a pesar que hace eso por consideración a sus invitados, no es correcto ni elegante servir el azúcar en un envase tan grande que más bien parece un florero por más fino que éste sea. A ver, hermanas amas de casa, ¿están de acuerdo conmigo? Para servir azúcar, deberá usar el envase apropiado. Ahora bien, no estoy diciendo que siempre debe hacer esto. Dependiendo de la situación, podrá poner el azúcar en determinado depósito, mediano o pequeño, pero jamás muy grande. Únicamente si aprende ciertas normas de educación, podrá mejorar su comportamiento frente a los demás. Incluso en cosas pequeñas, deberá constantemente aprender de otros, de cómo hablar, caminar, cómo sentarse y vestirse y la forma correcta para interactuar con los demás. Si usted ve a alguien caminar derecho y sentarse en una postura correcta, deberá imitarlo. Pero si ve a otra caminar zigzagueando, no debe aprender a hacerlo así. Deberá aprender lo bueno de los demás, a hablar, a comer, a vestirse, a cómo tratar con personas mayores, etc. Y luego deberá imitarlos. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que siempre debe imitar lo que hacen los demás o que haga de esto una obsesión. Más aún, nunca deberá menospreciar a otros pensando que no tienen educación porque no se comportan de la manera que usted considera correcta. Lo que quiero decir es que deberá al menos saber las normas básicas de comportamiento generalmente aceptadas socialmente y lo que es más correcto hacer y usar de acuerdo a la ocasión y al lugar. Si tiene el conocimiento necesario, podrá adaptarse a cada circunstancia en función de la ocasión. Pero si no lo tiene, podrá pasar situaciones incómodas y vergonzosas. Otro patrón negativo de conducta es darse por vencido o desanimarse fácilmente. Hermano, si tiene una actitud innata negativa y pasiva, al enfrentar el primer contratiempo, lo primero que se le vendrá a la mente será darse por vencido o abandonar lo que se ha propuesto hacer. Deberá siempre pensar en alternativas positivas para superar toda dificultad por el poder del Señor. No obstante, hay muchos que a la primera dificultad tiran la toalla, es decir, abandonan todo. Un ejemplo. Supongamos que usted empieza un negocio, pero al principio
no le va tan bien. Entonces abandona ese proyecto y se decide por otra cosa. Y ese nuevo plan tampoco le resulta bien. Y también lo deja e inicia otro nuevo. Conozco a un hermano que le pasó eso. Apenas veía a alguien que prosperaba en algún área de comercio, inmediatamente cambiaba de giro y se dedicaba a ese negocio. ¿Sabe cómo terminó al final? Pues terminó mal. Otro caso. Se trata de un hermano que gerencia supermercados. Si se entera de algún complejo habitacional recientemente inaugurado, rápidamente busca un lugar para alquilarlo y se muda a ese lugar. E inaugura otro supermercado, pero no pasa mucho tiempo y lo traspasa a otro empresario y busca otro lugar. Así trabaja. Y a pesar que puede lograr alguna ganancia monetaria al traspasar su negocio, debe dejar de trabajar algunos meses. Espero que ahora ya haya podido establecerse definitivamente en un local y no continuar mudándose de un lugar a otro. Pero es así como este hermano trabaja. Creo que este método no es bueno y que luego de algún tiempo no le redituará utilidad alguna. Pero lo peor de todo es que eso ha afectado su salud. Vivía permanentemente en tensión y zozobra. Como les decía, si sigue repitiendo este círculo vicioso, su mente se llenará solo de pensamientos negativos de fracaso que le impedirán emprender algo con éxito. Usted mismo se creerá un fracasado. Amados hermanos, si le falta fuerza de voluntad, paciencia, dominio propio y concentración, deberá esforzarse por desarrollar y fortalecer estas cualidades antes de llegar al nivel del espíritu. Tal como les he compartido en la prédica pasada, si desde su niñez no ha interiorizado estas virtudes, carecerá de determinación y paciencia para alcanzar las metas que se ha propuesto ya de adulto en su vida. En el caso de los no creyentes, no pueden dejar de fumar o beber licor o no pueden perseverar en seguir una dieta porque precisamente carecen de esa fuerza de voluntad. Esta clase de personas son las que desde niños han fracasado en tener paciencia y dominio propio. Si se deciden a seguir una dieta, fracasan en su intento, claudican y lo dejan para el próximo año. Y así será año tras año, y este ciclo se repetirá una y otra vez y nunca lograrán su objetivo. ¿Saben por qué? Porque se dan por vencidos antes de empezar. Esto también sucede en los estudios. Poco tiempo después de plantearse una meta, muchos jóvenes se dan por vencidos. Por ejemplo, usted se determina a estudiar inglés. Sin embargo, no pasa mucho tiempo y deja de hacerlo. O cambia de decisión y ya no es inglés, sino portugués. Y si alguien le dice que hay un método mejor, inmediatamente cambiará. Le pregunto, ¿acaso cree que por cambiar de método a cada rato aprenderá más rápido el inglés? Hermano, una vez que decida algo, no cambie. Deberá continuar hasta el final. En el caso del inglés, deberá continuar hasta terminar el curso, no detenerse apenas haya aprendido algunas oraciones. En otras palabras, debe ser alguien que termina lo que empieza. Si empieza a estudiar inglés siguiendo un método y luego cambia a otro y después a otro, jamás mejorará su nivel de pronunciación ni su gramática en ese idioma. Debe perseverar en el método escogido. De esa manera aprenderá el idioma. Lo mismo sucede con las hermanitas que se proponen seguir una dieta. Ahora bien, aquí la cosa es fácil. Si quiere bajar de peso, reduzca su ingesta de alimentos. Es decir, deje de comer esos chocolatitos que tanto le gustan y sin lugar a dudas bajará de peso. Su cuerpo reaccionará en la misma medida en que reduzca la porción de alimentos que ingiera. Sin embargo, el problema es que usted se da por vencida ante la primera tentación. Esto es, abandona la dieta ante el primer chocolatito que se le cruce en el camino.
He visto estos casos varias veces. Las hermanitas no pueden controlarse cuando ven algo que les gusta. Se determinan a seguir una dieta, pero les viene la tentación de comer. Me he enterado que hay un restaurante buffet que es muy concurrido por los hermanos de esta iglesia. Ahora bien, supongamos que usted ha decidido empezar su dieta, pero ese mismo día alguien la invita a ese famoso restaurante. Estoy seguro que más de una flaquearía en su decisión y dejaría para mañana empezar la dieta. Algunas dirían que la mejor manera de iniciar una dieta es precisamente despidiéndose de la comida, comiendo mucho. Le pregunto, si piensa así, ¿cree usted que algún día tendrá la fuerza de voluntad para hacer una dieta? Jamás la tendrá, mucho menos para iniciar un ayuno. Para esto es necesario tener paciencia y dominio propio. Aun si es una persona decidida para algunas cosas, no servirá de nada su determinación si carece de paciencia. Ser impaciente es también un patrón negativo de conducta. Hermano, deberá terminar lo que se ha propuesto hacer. Sin determinación y paciencia, usted fracasará en sus intentos. Esto igualmente sucede en sus estudios. Si toma la decisión de esforzarse estudiando más y lo deja para el día de mañana, nunca empezará. Deberá comenzar hoy día. Hermano, hoy es el día de definirse en su vida, no mañana. Posponer todo para mañana es la actitud de los cobardes, no de los verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hablemos un poco de la oración. Escuché que un grupo de hermanos hizo la semana pasada una especie de prueba para ver cuánto podían orar sin parar. Se arrodillaron y comenzaron a orar. Eran 10 hermanos y oraron 17 horas seguido. Sí, 17 horas sin parar. ¿Pueden imaginar algo así? No es fácil. No es nada fácil. Se los digo yo. Claro, deben haber tenido algún tiempo de descanso para ir al baño o para tomar agua, pero no más de 5 o 10 minutos de intervalo. Ahora hablemos de usted. Le pregunto, ¿cuánto tiempo en realidad ora durante la oración diaria de Daniel? Hay algunos que no pueden ni siquiera orar por 1 hora y media. Se levantan continuamente, van al baño no una, sino varias veces. Abren sus ojos y miran a los demás. Otros bostezan o cabecean. Les es difícil concentrarse en la oración. Luchan para orar al menos 1 hora y media. Hermanos, la oración de Daniel dura alrededor de 1 hora y media, ¿cierto? Solo la oración. Ahora bien, hay quienes me refutan y me dicen que la oración de Daniel dura 2 horas y media. Pero a lo que me refiero es al tiempo real de oración, no a la alabanza ni a la palabra que se comparte durante ese tiempo de oración. Actualmente los hermanos que dirigen la oración comparten palabra durante ese tiempo, y eso es bueno. De cualquier forma, considerando todo eso, el tiempo neto de oración lo podríamos limitar a 1 hora y media. No obstante, hay quienes se encuentran duro y hasta aburrido orar por esa 1 hora y media. Cuando observo a estos hermanos o hermanas, me pregunto si en realidad saben orar o si al menos tendrán alguna idea, por remota que sea, de lo que en realidad es orar. Los miro y veo sus labios. Por un momento los mueven y luego dejan de hacerlo. ¿Y saben algo? Me esfuerzo por pensar bien de ellos. Me digo que deben estar meditando en la palabra, pero esto se repite una y otra vez. Y hay otros que oran con una cara de cansancio o de hastío en vez de estar alegres por venir a orar a su Padre Celestial. Y hay otros que oran en una posición no correcta, cruzan las piernas cuando están orando. Ya les he mencionado anteriormente todo eso. Aún así, todavía hay algunos que oran en esa posición que es una falta de respeto a Dios. Por ejemplo, mover la cabeza de esta forma cuando están orando es una pésima costumbre. Los que aún tengan este mal hábito, les pido que por favor lo corrijan de inmediato. Una vez que esto se vuelve un patrón negativo de conducta, les será difícil de cambiar. Retomando el mensaje, hay quienes se deciden a esforzarse en sus estudios. Sin embargo,
quieren ver películas y jugar y por eso no pueden concentrarse en lo que leen y piensan que mañana lo podrán hacer. Pero lo malo es que ese mañana nunca llega y siempre lo posponen. Esta clase de personas, aun si se determinan a despojarse de ese mal hábito de dejar todo para mañana, ese propósito les durará más o menos 10 días o máximo 1 o 2 meses. Hermano, incluso la gente del mundo dice que ser positivo, saber controlarse y tener concentración en lo que uno hace son aspectos importantes para tener éxito en la vida. Hermano, si tiene estas cualidades, podrá triunfar. En la medida en que se despoje de esos patrones negativos de conducta, podrá ser respetado por los demás. Ahora me quiero dirigir a los jóvenes. Estoy consciente que todos en alguna medida y en alguna área tendrán algún patrón negativo de conducta. No obstante, podemos ver que aquellos jóvenes que no tienen tantos malos hábitos son aceptados y respetados por sus compañeros e incluso por sus profesores y llegan a ser líderes en sus escuelas o universidades. Ahora bien, entre los adultos, en la medida en que tengan patrones negativos de conducta, no serán confiables para los demás. En especial, los pastores y líderes deberían no solo ser aceptados por los hermanos de la iglesia, sino también deberían ser apreciados y respetados por todos ellos. Sin embargo, si tienen esos patrones negativos de conducta, será difícil que los demás los valoren y aprecien. Por eso, los pastores, consejeras y líderes en general deberán esforzarse por despojarse de esos patrones negativos de conducta. Hermana líder, ¿se imagina si los miembros de su zona o célula no pueden confiar en usted? Jamás le pedirán consejo. Hermano, he visto a algunos padres que vienen para que ore por sus hijos porque los marginan en el colegio. Si a su hijo lo marginan en la escuela es porque tiene alguna mala actitud en su relación con otros niños. Si no tuviera malas reacciones o comportamiento, no le sucedería eso. ¿O acaso piensan que alguien puede ser marginado solo porque es cristiano y no quiere salir con otros jóvenes que tienen otras costumbres? Si cree esto, déjeme decirle que está totalmente equivocado. Cuando le pregunto acerca de esto a jóvenes de esta iglesia que ya tienen cierto nivel de crecimiento espiritual, me dicen que nunca los han discriminado. Más bien, me dicen que los demás compañeros los aceptan y estiman. También les he hecho la misma pregunta a señoritas de los grupos de danza y me responden lo mismo. Ahora bien, ellas no aceptan ni siguen las costumbres del mundo, no frecuentan tampoco esas amistades, ni siquiera les dan sus números de teléfono. ¿Acaso por eso las van a discriminar? Claro que no, todo lo contrario, por eso mismo las apreciarán y respetarán. Sí, hermano, todo depende de usted. En la medida en que no tenga esos patrones negativos de conducta, usted será más bien respetado sin importar el lugar donde se encuentre, ya sea el colegio o en su centro de trabajo. Igualmente, para que los diáconos o líderes lleguen a ser ejemplo para los demás, no deberán tener esos patrones negativos de conducta y asegurarse sobre todo de cumplir lo que ofrecen o prometen. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Haz que se haga fe y vida en todos tus hijos. A través de estas prédicas, tus hijos llegarán a ser ejemplo para los demás, llegarán a ser sal y luz para todos, y todos los respetarán y apreciarán. Padre, ayúdalos a grabar estas prédicas en su corazón y mente, y así puedan despojarse de todo mal hábito y costumbre. Y bendícelos para que lleguen a ser perfectos hijos tuyos. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio
o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto?
Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. 아름다운 새 예루살렘 천국잔치에 오신 모든 성도님들을 환영합니다. 이제 다 함께 아버지의 사랑 앞에 경배와 찬양을 올려드립니다. 우리 마음의 기쁨을 우리 마음의 기쁨을 아버지께 올려드리니 우리 마음에 찬송이 넘쳐나네 우리 마음의 기쁨을